Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos finalizando el Evangelio de San Lucas. Ya estamos en el capítulo 24 y ahora sobre la ascensión de Jesús. Si miramos el capítulo 24 del 50 hasta el final, que es el 53, estos 4 versículos nos están hablando de la ascensión de Jesús. Vamos a mirar aquí qué es lo que Lucas nos quiere enseñar, qué es lo que Lucas nos quiere transmitir. No nos olvidemos que Lucas tiene una teología muy interesante que lo divide en 3 momentos importantes. El primer momento es la acción de Dios Padre. El segundo momento es la acción de Dios. Siempre Dios es Hijo, la redención, en cuanto que el Padre es el creador, la generosidad. Y luego el tercer momento, que nosotros también lo vamos a escuchar en Hechos de los Apóstoles, que sería la acción, el momento de Dios Espíritu Santo. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer. Qué lindo es cuando comprendemos y entendemos lo que significa verdaderamente entonces este camino teológico de Lucas. En la ascensión, entonces, queridos hermanos, termina el libro de la vida de Jesús. El libro de la vida de Jesús, así le llamamos, ¿verdad? Con San Lucas. Porque Lucas, aquí en estos 24 capítulos, nos va hablando un poco de la vida de Jesús. Ciertamente, lo sabemos ya muy bien, no hace falta repetirlo mucho. Esa reflexión profunda desde un contexto histórico mirado desde Dios. Entonces, en esta ascensión termina el libro de la vida de Jesús. El mensajero del reino y pionero del camino hacia la altura está en el Padre. Entonces, el mensajero del reino, es decir, el que está trayendo la propuesta del Evangelio, la propuesta de Dios, y el pionero del camino hacia la altura está en el Padre. O sea que Ñande upeotola y piñeina. Cuando hablamos está en el Padre, estamos hablando de Dios Padre, el Creador, el que nos ofrece todo, es decir, el Dios en su manifestación del Papá Todopoderoso, Creador. Ahora, por la ascensión, es decir, por este camino de la ascensión, sabemos que Jesús no es por la ascensión, que Jesús no es un momento pasado de este mundo. Trasciende los caminos de la tierra
es don que sobrepasa nuestras ansias y poderes. Entonces, es como decir, ¿qué quiere decir la ascensión? Va la ascensión omombe usea ñande. Va la ascensión orecó como objetivo, y aquí nos está diciendo. Jesús, entonces, nos está proponiendo a trascender los caminos de la tierra. Trascender los caminos de la tierra. No podemos quedarnos ni conformarnos simplemente con lo que palpamos, tocamos, lo que nos rodea, ¿verdad? Del mundo. Mañana. Diga tú ya lleva. La ñane tindido te ya pitaco aves hago aven guarante hoy ore. Ñande da ahí ciudadanos ya es ella, ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos de Dios, ciudadanos del cielo, le podemos decir de otra manera. Entonces, trasciende los caminos de la tierra. Trasciende los caminos de la tierra. Dopaico ave. Ya mañana monburbe. Es don que sobrepasa nuestras ansias y poderes. Don que sobrepasa nuestras ansias y poderes. Cuando estamos hablando de don, estamos hablando de un regalo grandísimo, ¿verdad? Pero este regalo que sobrepasa toda posibilidad que nosotros tenemos, en el sentido de nuestras ansias y también del poder para realizar eso que nosotros estamos ansiando o queremos o necesitamos. Y entonces, esta misma propuesta de la ascensión, que trasciende todo lo que es simplemente lo humano, lo terreno, ahora se presenta como este don que sobrepasa toda ansia y todo poder. Solo al descubrir que está en el Padre, solo al comprender que su grandeza es la grandeza original del Dios que es el principio y es el fin de todo el cosmos, comprendemos que el camino de Jesús es el camino, su verdad, su salvación definitiva. Vamos a volver sobre esta frase porque esta frase es la que está impostando nuestro caminar. Moto bañandela yeya piñaína, va para ñandella hipotajan, va eisha bañandella pobana. Entonces, por eso estábamos diciendo, ¿verdad? Que nosotros aquí sobrepasa toda ansia y todo poder. Y solo al descubrir que está en el Padre, solo al comprender que su grandeza es la grandeza original del Dios, que es el Espíritu y el fin de todo el cosmos, entonces comprendemos que el camino de Jesús es verdaderamente el camino, su verdad, la salvación definitiva. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Estas imágenes son de inicios de junio. Y estas, de ahora. La rodilla del Papa no mejora y sus cambios en la agenda son constantes. El último y más clamoroso ha sido suspender el ansiado viaje a África y está por ver el viaje a Canadá. Sin embargo, que camine con dificultad no quiere decir que vaya a renunciar al papado. Al menos esto es lo que los obispos de Brasil señalaron a Vatican News tras su visita al Límina a Roma. Uno de ellos, el prelado de Portobello, explicó al medio de comunicación del Vaticano que el pontífice desmintió los rumores sobre su dimisión. Les dijo que no se le pasa por la cabeza y que quiere vivir su misión hasta donde Dios le permita. En la misma línea se pronunció el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Gretsch, en declaraciones a Rome Reports. El Papa Francisco, por desgracia, tiene una dolencia en su rodilla, pero créanme, su cabeza y su corazón están como nunca. A lo largo de las últimas semanas, su estado de salud levantó especulaciones, sobre todo después de cancelar el viaje a África y de anunciar la visita a la localidad donde está enterrado Celestino V, el primer papa que renunció. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad,
que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En nombre del Padre. El Papa Francisco ha hablado de despedida y de saber decir adiós dejando paso a los jóvenes durante la catequesis dedicada a la vejez de la Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro. Imparare a congedarsi. Questa è la saggezza degli anziani, ma congedarsi bene, attenti, col sorriso, a congedarsi in società, a congedarsi con gli altri. La vita dell'anziano è un congedo lento, ma un congedo gioioso. Ho vissuto la vita, ho conservato la mia fede. Gli anziani non dovremmo essere invidiosi dei giovani che prendono la loro strada, che occupano il nostro posto, che durano più di noi. Precisamente después de semanas en las que han tomado fuerza los rumores de una posible renuncia del pontífice, aquejado de graves problemas de movilidad, el Papa Francisco se ha puesto a sí mismo como ejemplo mientras reflexionaba sobre el relato evangélico del diálogo entre Jesús resucitado y Pedro. Quando eri giovane eri autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita. Dillo a me che devo andare in carrozzina, ma è così, la vita è così. Con la vecchiaia ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono, no? Non abbiamo la forza dei giovani. Tras citar un pasaje de San Ignacio de Loyola en el que invita a dar testimonio como discípulos de Jesús en la vida e incluso cuando ésta se acaba, el Papa argentino ha vuelto a insistir sobre la necesidad de aceptar los límites de la vejez. Seguire Gesù sempre, a piedi, di corsa, lentamente, in carrozzina, ma seguirlo sempre. Gesù non è come quell'immagine zuccherosa di Immaginette, no, Gesù è alla mano nostra, è vicino a noi. Durante los saludos en lengua italiana ha expresado su solidaridad con Afganistán y las víctimas del terremoto que ha golpeado el sudeste del país. También ha lamentado el asesinato de 2 jesuitas y de un laico en una iglesia mexicana. Y por último ha recordado la guerra de Ucrania. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame
bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento con la teología de San Lucas y ahora estamos mirando sobre la ascensión. Y aquí hablamos de un elemento esencial que trasciende entonces el ansia del hombre. Peñande Yajecaina, de cierta manera, trasciende, es decir, va mucho más allá. Al comprender la grandeza que es la grandeza original de Dios, que es el principio y es el fin de todo el cosmos. Es aquí donde comprendemos que el camino de Jesús es, vamos a decir nosotros, es el verdadero camino. Ñandeu pecha mantiga tutala ya yesa cuaya yesa pe haya en ave. Ko tapecoa, ko tapechei pucuita vagina con angnuive, ko tapecoa, ko arabuqueri ajaina. Ajaina ñande yarara pucueri, ko taperu pibe. O sea, este es el verdadero camino. Aquí está el verdadero camino. Aquí está el verdadero camino. Y su verdad, la salvación definitiva. Es decir, cuando nosotros entramos, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros comprendemos lo que es, ¿verdad? La verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del Señor, entonces nosotros podemos decir que este es un camino de salvación definitiva. Salvación definitiva. Moto pañande ya guatañaina, va eva la ñande ya poañaina, alleva, va eisha bañande, ñeñepia amba, ite ya popona hangua beñande yara, ome eva ñande hana, apepe shombo hasañande, peñande nondepe, bueno. Todos estos elementos, queridos hermanos, son esenciales y fundamentales para que comprendamos el camino de Dios, el sentido de la vida del Señor. Es lindo cuando nosotros comprendemos esto y entendemos lo que nos está diciendo Dios. Bueno, pero vamos un poquitito más, ¿verdad? Porque ahora la ascensión. Esta última partecita, ¿verdad? En que decíamos que después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Bueno, esto es lo que nos dice el Evangelio. Esto es lo que nos propone el Evangelio. Esto es lo que se escribe, ¿verdad?, en este Evangelio de Lucas. Pero nosotros tenemos que mirar que la ascensión de Jesús, ¿verdad?, nos sale del campo de la vida de la tierra. No sale del campo, ¿verdad?, de la vida de la tierra. Habitando aquí en la trascendencia de Dios, Jesús ya no se puede separar del mundo. Jesús entonces ya no se puede separar del mundo. Precisamente ahora se convierte en fundamento auténtico del mundo. Ahora nos manda su poder, su espíritu y nos lleva a la misión universal. Ahora lo pone todo en marcha hacia su propio misterio, que encuentra allá en la altura de Dios Padre. Es decir, ¿por qué Jesús no se puede más separar? Y justamente porque está la misión ahora de lo que decían los padres de la iglesia, los alter Christi, alter Christi, los otros Cristos. Somos nosotros entonces ahora, ¿verdad?, quienes estamos en este camino, en este caminar. Somos nosotros entonces quienes ahora estamos haciendo, ¿verdad?, toda esta vida
nueva que nos ofrece, según el Evangelio de Lucas, y que tenemos que apuntar hacia nuestra ascensión, ¿verdad? Porque este es el camino que nos lleva a la realización entonces. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer estando aquí, presente. Las características entonces de la ascensión quedan aquí presentes, pero en obras, en hechos. Entonces la ascensión no sale del campo de la vida. La ascensión no sale del campo de la vida de la tierra. Penetra en Dios, en las raíces de la vida. Es decir, nosotros nos fortalecemos de lo más profundo, ¿verdad? De la vida misma del Creador. Y nos convierte en buscadores del misterio que no acaba. Nos convierte en buscadores del misterio que no acaba. Su misión no ha fracasado. Su camino es la verdad en que se funda y se condensa todo. Es la verdad en que se funda y se condensa todo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios
De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, Nuevo Testamento, todo lo que nos presenta. Estamos ya hablando de esta última partecita. Encontramos en el capítulo 24, del 50 al 53, la ascensión de Jesús. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos
que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Eso nos dice el texto del Evangelio de San Lucas. Y en nuestra reflexión estábamos diciendo que habitando en la trascendencia de Dios, Jesús ya no se puede separar del mundo. Es una expresión muy interesante. Habitando en la trascendencia del cielo. Sin embargo, Jesús ya no puede separarse del mundo. Esto nos hace pensar de algunos elementos. Primero sería la encarnación. Peñan de Yara Oikea lleva, experimenta la misma carne humana, la misma historia nuestra. Entonces, una vez que Peñan de Yara Oikea lleva, una vez que Peñan de Yara Oña encarnaña debe, entonces Jesús dice ahora, ya no se puede separar del mundo. O sea, el dikatui aquí quiere decir más bien que es como esa obligación, entre comillas, una obligación moral. Si yo vine aquí y estuve en medio de ustedes y ahora estoy de nuevo en medio de ustedes y voy a permanecer con ustedes. O sea, la necesidad. Un dikatui va a vejina la bella por allá. Así puedo dejar juguetería, entonces apretada vende a en este sentido, ¿verdad? Cuando nosotros nos quedamos aquí es porque hay una verdadera necesidad entre nosotros. Hay una verdadera necesidad que nosotros tenemos de la presencia de Dios dentro de su comunidad. Y por eso entonces no puede ya separarse del mundo. Precisamente ahora se convierte en fundamento auténtico del mundo. Qué buena esta frase, ¿verdad? Por eso, ahora, precisamente, esta presencia de Dios, esta presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, se convierte en fundamento auténtico del mundo. La presencia de Dios no puede separarse. Añandella Ecuria lleva anteriormente que el no separarse quiere decir que Dios queda en medio de nosotros. O por lo menos si decimos que no puede separarse de la carne o del mundo o de la realidad humana, quiere decir que ahí es donde encontramos y entendemos la famosa frase del alter Christi, los otros Cristos. Entonces, el no separarse es porque el Señor actúa por medio de nosotros, a través de nosotros. Precisamente ahora se convierte en fundamento auténtico del mundo. Fundamento auténtico del mundo. Ahora nos manda su poder, su espíritu, y nos lleva a la misión universal. Nos lleva a la misión universal. Nos manda su poder, su espíritu y nos lleva a la misión universal. Esa misión universal. ¿Qué significa para nosotros entonces aquí? Esto de que se convierte en ese fundamento auténtico del mundo. Quiere decir que ahora somos nosotros, ¿verdad? Por eso luego, cuando termina, dice que Jesús los lleva, muy bien, los lleva hasta las proximidades de Betania, muy bien, eleva las manos, los bendice, muy bien. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron, ahí está, volvieron a Jerusalén. Ellos no se quedan. Más adelante veremos en Hechos de los Apóstoles que se insiste más sobre este aspecto. Sobre todo el capítulo 1, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 en adelante, que nos va a decir, dicho esto, los apóstoles, dice, lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de su vista de ellos. Como permanecían con la vista, ¿verdad? Hacia él, puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo?
Esta es magnífica, ¿verdad? Esta teología de San Lucas. Va, él ve pepe, vita, avejina la penderoa, va pe mañana, va tejina. Pe contemplar y no bebe. Es el accionar entonces del cristiano. Es la forma como nosotros nos comprometemos con el mundo y la construcción del reino de Dios. El ascender significa anga opitaven de popes apenja y tema bella pona la shaya poeque. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro el Señor Jesús, que nos regala su bendición, el Señor Jesús que nos regala su gracia. Leemos de la profecía de Amós. Nos dice: escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra. Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades. Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo. Ruge el león en la selva sin tener una presa. Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada. Cae el pájaro a tierra sobre la trampa si no hay un cebo. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada. Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor lo provoque, porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. De todas estas preguntas, queridos hermanos, nos están diciendo, estas son consecuencias. Quiere decir, la pepe y coainojina.
Oíno la emboria joven de Abitebe. Oíno la campesino sin tierra. Oíno la indígena joga sin tierra. En la ignorancia, en la pobreza, en el abandono. Oíno la mitacuera juventud en la droga, en las calles, en los semáforos. Oíno la emboria juña de Abitebe, en síntesis, si hay tantos asentamientos, si hay invasión de tierra, entonces, quiere decir que hay una causa de Yara. Y así de sencillo. Y esta es la palabra de Dios. Y por algo, ruge el león solamente por rugir, porque quiere rugir. O cualquiera de estas preguntas, alza la voz el cachorro solamente, o guajureibio la yagua, o endugo meneina algo, o pela o guajuina. Y así sucesivamente. Queridos hermanos, todo tiene su causa. Allá escagena esa causa. Anila ñañe heredite y jalaya ente. Con don va a poseer hoy. Con don ya posee hoy. Con ñate ente hoy. Yo les aseguro que no, queridos hermanos. Porque si estaba correina, así estaba endúgina, has estado en el año de la Pichacoa, que tienen muchos valores, pero nunca se les ha dado esa posibilidad. ¿Por qué? Y porque le hemos sacado, le hemos robado los sueños de una nación, hemos robado los sueños de tanta gente, queridos hermanos. Cada uno entonces sabe muy bien cómo estamos actuando. Vamos a pedir al Señor que nos toque el corazón, nuestra vida, para que hagamos verdaderos cambios en nuestra vida y en nuestra historia. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada.
Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio tan lindo que es el evangelio de San Lucas. Estamos casi concluyendo este hermoso capítulo 24 que es la resurrección y la ascensión justamente. Ahora estamos hablando ya de la ascensión en su última partecita. Dice que los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Bueno, ahora nos manda su poder, decíamos, su espíritu, y nos lleva a la misión universal. Esta es la catequesis más fenomenal e interesantísima, ¿verdad? Como nos presenta Lucas. Lucas se iña de Peña de Yara o Joma. Pero a Eojoma, a Bebidabe. Halañan de Yabutano. Ustedes son los alter cristianos. Peña Punumana, Peyapo. La E o Yapoba Eque. Traja Equera o Yapoba Eque, nuestros padres, ¿verdad? Que entonces dejan en nosotros. Pero aquí lo entendemos con la ascensión, lo que Jesús realizó. Y que ahora deja en nosotros. Peña y tema. Y por lo tanto nos lleva a la misión universal. La misión también es una misión universal, es decir, para todos. No podemos cerrarnos en nosotros mismos simplemente y quedarnos ahí encerraditos. Ahora lo pone todo en marcha hacia su propio misterio que se encuentra allá en la altura de Dios Padre, que viene a ser la propia resurrección, la misma resurrección. Pero ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Es ahí la realización plena del hombre que busca a Dios. Solo en Jesús llegamos hasta... Ahí está. Solo en Jesús llegamos hasta el Padre. Solo en Jesús podemos encontrar los cimientos, el sentido, el valor y la originalidad de todos estos entonces que han seguido a Jesucristo, es decir, de todos los discípulos. Solo en Jesús podemos encontrar los cimientos, el sentido, el valor y realidad de nuestro mundo. La realidad de nuestro mundo. Ante esta realidad. Todo lo demás es deficiente, todo acaba. Todo es deficiente y todo acaba. Lo único o el único que no acaba es Dios, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer este camino, ustedes tienen que hacer esta transformación, pero siempre apuntando, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Estamos apuntando hacia lo elemental y lo fundamental que es el encuentro personal con Dios. Muy bien, queridos amigos, yo me voy despidiendo por el día de hoy.
les ofrecemos, como siempre, ¿verdad?, a través de Ñande Yarañe en nuestros cursos bíblicos. Upeya Ñande este día lleva ya concluir yajao, pero concluimos también con el Evangelio de San Lucas. Esta mañana lleva desde el primer momento que fue el capítulo inicial, ¿verdad?, de San Lucas, hasta este capítulo final, donde nos encontramos el capítulo 24, con la resurrección por una parte, con toda su teología y todo lo que nos quiere mostrar. Y hoy, ahora concluimos también con esta ascensión de Jesús. Y ahí te lleva entero vete allí cuabona, ya en tu bona opinión y pia, allí ya poveñan de yaro yeru de haishañande. Y bueno, les doy ahora la bendición para que sean fieles seguidores del Señor, según este evangelio maravilloso que nos ayuda a todos, entonces, ¿verdad? Nos ayuda a todos para que hagamos un camino de santidad. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor al concluir este evangelio de San Lucas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más en Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.